Soy Adolfo Alvarado Belloso, nuevamente en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario. En sus aulas, de hace varios años, egresó don Rubén Castillo Gil, perteneció a la primera cohorte que la maestría dictó en Panamá, de un total de 7, 6 en Panamá y una en la ciudad de David, provincia de Chiriquí. Nuestro invitado es un abogado de fuste, con importante estudio abierto en la ciudad de Panamá. Se dedica particularmente al derecho laboral, porque además es un posgraduado en Derecho Laboral por la Universidad Católica Santa María la Antigua de la ciudad de Panamá. Pero me interesa para este conversatorio, primero, su calidad abogadil, y segundo, su dedicación al derecho del trabajo. Hemos hecho especial hincapié en reuniones anteriores, y sigo insistiendo en lo mismo porque parece mentira, la gente no alcanza a comprenderlo todavía, que hace al concepto de imparcialidad judicial y que los jueces sean también imparciales. La palabra imparcialidad no es solamente no tener interés directo, ni indirecto, inmediato, ni inmediato en la solución de los litigios, como se cree, particularmente por la justicia activista de América Latina, sino también hay que tener una independencia, no solo del mandamás de turno, sino de toda obediencia debida y de todo prejuicio. Pero además, como alguna vez lo dijo James Goldsmith, y lo trabajó en América Latina, don Niceto Alcalá Zamora y Castilla, los jueces deben ser imparciales, es decir, no ser partes. Al decir que no son parte, significa que lógicamente no pueden ni deben hacer las cosas propias de las partes. Y si las partes en un proceso introducen hechos, demandan, pretenden, abogan, impugnan, es claro que los jueces ni introducen hechos, ni demandan, ni abogan, ni alegan, ni impugnan. Pero sigo con la explicación. Las partes en un proceso deben probar los hechos que ellas afirmaron y fueron negados por la contraria. Por tanto, la lógica que mostré al principio diría los jueces deben abstenerse de toda prueba, y sin embargo, los jueces prueban de oficio. Esta es una constante en América Latina, particularmente en dos códigos, en el de Colombia y en el de Perú, que son primos hermanos. A pesar de que Panamá tiene una de las mejores leyes procesales de América Latina, gracias al genio, al talento de don Jorge Fábrega Ponce, a quien siempre se recuerda con unción, el gran prócer procesalista panameño. Lo cierto es que los códigos procesales tienen una influencia notable colombiana, cosa que en Panamá se da a través de un Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, donde se pontifica permanentemente que lo que se hace en Colombia está bien hecho, a pesar de que eso linda con los arrabales de la Constitución. Quiero que sepan que en Colombia el Código Procesal Penal prohíbe, bajo pena de nulidad, la prueba de oficio. Y como en la Argentina, la sentencia de penal de condena basada en prueba colectada de oficio es nula. Además, en la Argentina, con automática imposición de costas al juez que la consumó. Pero en lo civil, conforme el Código General del Proceso colombiano, al cual tributa la jurisprudencia panameña, resulta que los jueces tienen el deber de probar de oficio. No la negativa, no una facultad, el deber de probar de oficio, donde resulta que en algunos casos se anula si prueba, en el otro se anula si no prueba. Una incoherencia notable, ¿no es cierto? Una incoherencia normativa que lleva al desquicio institucional. Yo diría que es apocalíptico lo que está pasando en estos países. Pero pasa particularmente en Panamá, en la justicia del trabajo, donde se ha repotenciado todo esto. En América Latina, los jueces del trabajo, diríamos los argentinos, son una mezcla de Gardel, sus guitarristas y los acompañantes de Gardel. Pueden hacer lo que quieren, ¿no es cierto? Pero también en Panamá. Y eso me parece a mí que no condice con la idea de debido proceso que se tiene en la Constitución panameña, que tributa a la republicanidad
emergente de la primera constitución republicana del mundo, que es la Constitución de Estados Unidos, que fue el norte, lo que se copió cuando a principios, mediados del siglo XIX, se constitucionalizó toda América Latina. Aunque yo ya he hablado de este tema con otras conversaciones, me parece que es importante que lo repita y que lo reitere con distintas personas de diversos países, para que se advierta la entidad, la gravedad de la entidad de lo que estoy marcando. Y para eso le invité a mi amigo Rubén Castillo Gil, mi amigo. Debo confesar que yo tengo una sentida amistad con Rubén. Voy, no ahora, pandemia mediante, pero he ido mucho a Panamá. Y no hay vez que yo no vaya a Panamá que no tenga el gusto de estar con él y de hacer una estrecha comensalidad, ¿no? Así que, mi querido Rubén, lo recibo con todo afecto, como siempre. Siéntase en su casa, usted es un egresado de la maestría y aquí estamos para hacer ver las cosas que están mal en América Latina. Le quiero hablar de la prueba del proceso laboral panameño y pidiéndole que inicialmente me hable del principio tutelar a favor del trabajador, si debe o no llevarse al ámbito tutelar procesal jurisdiccional. Rubén, lo escucho con toda atención, lo recibo con todo afecto como siempre. Lo escucho. Gracias, profesor, muy amable por esta invitación, que para mí es un momento muy especial. El afecto es recíproco y obviamente lo estamos esperando acá en Panamá, luego que logremos domesticar esta pandemia que tanto ha afectado a nuestros países y al mundo en general. La pregunta específica sobre el principio tutelar. El principio tutelar es un principio caro al derecho laboral, que se basa en la protección del más vulnerable de la relación, que es el trabajador. La protección desde el punto de vista procesal, yo podría decir que está consignada en las presunciones a favor del trabajador que la mayoría de nuestras legislaciones han establecido. Sin embargo, hay algunos juzgadores que piensan que pueden extender esta protección al ámbito probatorio. Entonces, allí se pierde el equilibrio y se pierde la imparcialidad y la imparcialidad. Y queda el empleador en una situación de desventaja, porque los juicios que deben basarse en el derecho, entonces se convierte en una suerte de situación que se basa en la equidad y a veces hasta en la buena o mala fortuna. Ese es el gran dilema cuando hablamos de el principio tutelar y se trata de llevarlo en forma excesiva al ámbito procesal. Ese principio tutelar es el que indica que indubio pro operario. Indubio pro operario. Es decir, hay una especial protección a favor del trabajador que se considera que es la parte débil de la relación. Y se entiende que jurídicamente se trata de equilibrar las diferencias que se dan en la sociedad a través de ese principio desde el punto de vista jurídico. O sea, el problema y eso es lo que en el proceso hace que el juez se ponga de parte del trabajador. Claro, pero eso es un error grave porque reitero, eso es lo que sí, hace el proceso. Sí, la tutela o protección del trabajador desde el punto de vista procesal, por ejemplo, está en el artículo 737 del Código Laboral panameño, que habla de las presunciones. Presunciones que son a favor del trabajador. Si alguien presta un servicio, se entiende que es una relación de trabajo, salvo prueba en contrario. Por ejemplo, es una presunción cardinal dentro del derecho laboral y dentro de las normas procesales. Lo que no puede ser es que esa protección que ya está en ese artículo de las presunciones se estire y entonces se haga uso inapropiado de las pruebas de oficio, sustituyendo las cargas que tienen las partes dentro del proceso. Hay una norma que yo diría que es abracadabrante, que es la que aparece
en el artículo 828 del Código Laboral de Panamá, que al final dice que el juez, a propósito del testimonio, y a mí eso siempre me ha causado un supremo escozor, porque nos deja en total y absoluto estado de indefensión. Dice el párrafo final: en el curso de la declaración o al terminar la misma declaración, el juez hará al testigo todas las preguntas adicionales que considere necesarias. Es decir, el juez puede preguntarle de lo divino y de lo humano sin ningún tipo de control. Fíjense, durante la declaración, el juez hará todas las preguntas que considere necesarias. Si las partes están interviniendo, interrogando al testigo y demás, el juez puede convertirse en un jugador y decir, durante ese interrogatorio de cualquiera de las partes, decir, bueno, ahora voy a tratar de contradecir y voy a convertirme en un activo jugador dentro de este debate procesal, lo cual a mí me parece que es impropio. Entonces esa norma sí se aplica en nuestro proceso laboral en muchas ocasiones. Debo decir que a veces los jueces tienen contención, eso lo debo aceptar, al momento de aplicar la norma. Pero si es un juez que de repente quiere utilizarla, lo hace, y lo hace contraviniendo el principio de imparcialidad que debe existir en nuestras causas procesales. A mí me parece que todo esto sale porque no entendemos exactamente cuál es la naturaleza jurídica de la sentencia. Yo quiero recordarle que para Humberto Briceño Sierra, que para mi gusto es el procesalista más importante del siglo XX en América Latina, y que lamentablemente tuvo su vigor en México y no fue conocido en el resto de América Latina, para él la sentencia no era un acto procesal, que es lo que dice todo el mundo en América, inclusive en Panamá. Es más, yo he oído decir en alguna de esas intervenciones que se dan en el Instituto Colombo Panameño que la sentencia es el acto procesal por excelencia. Y nosotros le negamos el carácter procesal, porque un acto procesal es el que tiene vigencia, sentido y presencia dentro de una cadena de actos para obtener la sentencia, que es el objeto del proceso. Y si la sentencia es el objeto del proceso, tomada la palabra objeto en su tercera exacta acepción castellana, término, fin de los actos, parece claro que por ser el fin de los actos no puede integrar la cadena de actos. Esa es la finalidad. Entonces, si es el objeto, no puede ser un acto procesal, sino tiene que ser otra cosa. Y esa otra cosa es que es una normación concreta. Lo que el juez está haciendo en la sentencia es ponerle nombre y apellido de la general a la letra de la ley previa, general y abstracta, para condenar a una obligación de hacer, de pagar lo que fuere. Por ejemplo, si dice que el obrero despedido injustamente por una indemnización, es de la ley general, el juez dirá, en este caso, porque fulano fue despedido por sutano, le va a pagar tal cosa. Le pone nombre y apellido de la ley. Yo tengo para mí que las presunciones propias del ámbito tutelar del derecho laboral rigen para la sentencia, porque es la aplicación lógica del indubio pro reo. ¿Cuándo tiene dudas el juez? Al momento de sentenciar. Si viene procesando, para él es cosa neutra. Ahora, tiene dudas acerca de la existencia de un hecho o de una autoría imputada. Y ahí se da la duda. Ahí tiene el juez que aplicar el indubio pro reo. Y ahí tiene que aplicar la presunción de la ley laboral. No lo hace en la demanda o en la constitución o en la prueba, lo hace el sentenciar. Esa que usted me acaba de contar recién, una presunción legal panameña, lo hace al sentenciar. Por tanto, el indubio pro operario tendrá que hacerlo al momento de tener dudas, al momento de sentenciar. Pero no, la incoherencia está en que la ley procesal panameña dice que el juez puede interrogar aún sin tener dudas.
con lo cual lo hace parte específica del litigio. El juez sale a preguntar, sale a litigar, porque pierde su imparcialidad. Y esto no se ve habitualmente. Es más, en Panamá hay jueces del trabajo de la mayor enjundia e importancia que lo sostienen alegre e impúdicamente esta situación. Usted lo conoce. Digo, el tema, el artículo dice que para mí ese es un artículo fatal porque dice hará las preguntas que considere necesarias. Sí, no hay ninguna limitación. La que quiera. Las que quiera, de cualquier, quiera. de cualquier naturaleza, de cualquier extensión o contenido. Entonces, eso me parece definitivamente una situación que vulnera los derechos de las partes. Yo estimo que si tenemos una legislación que provoca el activismo, al final no tenemos un proceso adecuado y ojalá esa norma se reforme. Queremos un juez que sea un árbitro, no una parte actuante en una causa. Ese es el problema de las pruebas de oficio. Usted está de acuerdo en que hay una incoherencia lógica dentro de la normación constitucional y legal, ¿verdad? Obviamente. Porque el sintagma debido proceso no se condice con eso. No, obviamente. Es decir, hay una serie de normas precedentes que hablan de la condición del testigo, que lo interrogarán sobre su domicilio, su nombre, etcétera, 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 etcétera. Y eso es normal cuando el testigo se presenta a rendir una declaración. Y después que se señala cómo será el interrogatorio, al final terminan con este párrafo que le dice, un momento, el juez puede hacer aquí lo que le dé la gana con el testigo, preguntarle cualquier cosa, aunque no tenga que ver con el proceso. Aunque se ha debatido este tema y se dice, no, no puede ser que sea lo que le venga en gana al juez, pero la norma literalmente dice lo que estime necesario. Lo que estime necesario es un concepto subjetivo que solamente está en el temperamento del juez y en un momento dado puede preguntarle cualquier cosa aunque no tenga que ver con el proceso y el juez no puede ser controlado. Si la parte no le puede objetar las preguntas al juez, obviamente. Entonces estas cosas se ven con mayor relevancia en los tribunales que están constituidos de manera tripartita, es decir, las juntas de conciliación y decisión que en Panamá son aquellas que manejan el tema de los despidos injustificados. La propia ley que crea estas juntas de conciliación y decisión señala que no son juicios por equidad, son juicios en derecho. En consecuencia, todos los principios que garantizan la participación de las partes en el proceso, que le dan todos los elementos para que el proceso sea equilibrado, están vigentes y deben ser aplicados. Sin embargo, como dentro de estos tribunales existen legos, entonces ellos preguntan más allá de lo que deberían preguntar. Es más, no deberían preguntar porque es un tribunal. Simplemente debían garantizar que el proceso se lleve dentro de los cauces que establece la ley. Entonces ese es un dilema terrible que tenemos al momento de litigar. Porque existe el principio tutelar desde el punto de vista sustancial en las normas de la legislación laboral y uno también, si defiende a las empresas, se encuentra con esta situación en la cual la empresa está afectada porque no se le mira igual en el proceso. Usted me está contando que los jueces tienen la facultad de interrogar sin límite alguno. Sí. Si esto es así, parece claro que la regla de la congruencia procesal no existe en el proceso panameño. Bueno, porque en si este partes... caso, sí, en este caso, profesor, es así. Usted llega a
a una audiencia y uno se basa en conceptos muy claros de quién es la carga de la prueba, en una causa específica es del trabajador. Por ejemplo, si hablamos de horas extras, la carga de la prueba es del trabajador. Y la jurisprudencia ha señalado de manera consistente que las horas extras deben ser probadas segundo a segundo. Si uno acude a la audiencia y ve que el abogado no presenta ningún tipo de prueba, uno debería concluir por lógica, la lógica de los argumentos de la propia legislación laboral, que uno debería ganar el proceso, pero inmediatamente puede intervenir el juez tratando de producir pruebas donde no las hay, donde no se llevaron al proceso. Entonces ese es un problema que a mi juicio demerita el curso de cualquier proceso que debe estar basado en la igualdad entre las partes. Pero a ver, esta ilógica apertura hacia esta ilógica ruptura de la red de congruencia, ¿alguna vez habrá sido tratada por la Corte panameña? Bueno, el tema es que hay una amplitud en cuanto a la capacidad que tienen los tribunales de practicar, por ejemplo, pruebas de oficio. Y siempre ha habido un principio general que dice que las pruebas de oficio se tienen que practicar cuando existe ausencia, cuando existe una gran cantidad de pruebas que apuntan a distintos lugares, no cuando no se ha probado, porque entonces nos vamos a la carga de la prueba. Si existen pruebas que apuntan a distintos lugares, el juez, según nuestra jurisprudencia, tiene la facultad para clarificar. Es para salir del problema que a él le genera no saber a quién tiene que darle la razón, ¿no? Así es, así es. Él está inmerso en una duda, ¿no? Exacto, el juez Oiga, inmerso pero, en una duda. pero el juez no esto, debería intervenir con el espíritu de resolver un problema de una de las partes. O sea, no cumplió con la carga de la prueba. En consecuencia, no debería puede ganar. probar el juez. Exactamente. Ahí, para hablar en términos llanos y definitivos, no debería resolver el problema que no resolvió una de las partes al omitir el cumplimiento de su carga. Ahora la pregunta del millón. Cuando esto ocurre, ¿qué hace la Corte recursivamente cuando ve que sus parámetros interpretativos, que haya mucha prueba, no se cumplen en el caso de que no habiendo prueba el juez sale a probar? No, generalmente allí no hay... No se da hipótesis. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando los procesos llegan a la Corte, que no son todos los procesos, sino procesos específicos que llegan vía casación, la materia probatoria no es susceptible del recurso de casación. Entonces allí es muy difícil que la Corte diga el juez se excedió o el juez tomó medidas que no debía tomar. Simplemente la Corte ha llegado al convencimiento que en materia probatoria no debe ser susceptible de que se presente un recurso de casación. Entonces allí la jurisprudencia sería muy pobre. Dígame, Rubén, a ver, la sentencia de un juez de primera instancia, el juez es unipersonal en primera instancia. Sí, sí. Es un juez. El juez de lo laboral es unipersonal. Es unipersonal, después va a un tribunal superior. ¿Ante quién se impugna esa sentencia? Ante el Tribunal Superior de Trabajo que corresponda, ¿no? Según... Que eso va con un recurso de apelación o de casación. Va un recurso de apelación y en algunas causas se puede presentar casación ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Pero tienen apelación, hay un recurso idóneo. Hay apelación, sí. Hay en los términos del Pacto de San José. Sí, sí, hay apelación. Se discute hechos y derechos, ¿no es cierto? Sí. Está bien. Hay apelación. En la Argentina, en lo penal, nosotros tenemos un tribunal colegiado de instancia única de 3 jueces en primera instancia
y con eso hemos eliminado la segunda instancia en materia de hechos. El argumento era, si yo tengo un juez en primera instancia y tengo 3 en la alzada, gano dinero y tiempo si elimino este y bajo los 3. Y entonces, al eliminar la primera y quedar como instancia única la de 3, eso hace que, porque hay colegiación y por tanto posibilidad, cierta o no, de deliberar, la deliberación hace que no sea necesaria una apelación en cuanto a los hechos. Entonces, en la justicia argentina, en materia penal, los tribunales son colegiados de instancia única y la impugnación es por la vía de la casación, que es un recurso de derecho, no de hecho. Pero eso lleva también a que en la Argentina haya tribunales civiles en las mismas condiciones. Y usted lo conoce, el profesor Manuel González Castro, su tesis doctoral ha sido que el recurso de casación no es un recurso idóneo para los pleitos en nuestros países, en los términos del Pacto de San José, porque no permiten la duplicación de tratamiento de los hechos, ya que hacen que los hechos sean irreversibles en primera instancia, ¿no? Eso veo que no ocurre en Panamá, y lo bien que habla de la justicia panameña. Mira, pero me fijo una cosa más todavía. Cuando el juez hace por las suyas una prueba de oficio, las partes pueden interrogar, pueden concurrir, ¿qué pasa ahí? Las partes pueden sería, concurrir. Es decir, depende de la naturaleza de la prueba de oficio. Es muy difícil que un juez practique un testimonio como prueba de oficio. Es muy remota esa posibilidad, no la he visto. Por eso digo que en muchas ocasiones el juez es contenido en cuanto a la prueba testimonial. Vemos preguntas que hace el juez sobre la base del interrogatorio que ha ocurrido. Yo no he visto a un juez interviniendo en medio del interrogatorio como le permite el Código de Trabajo. Generalmente va a interrogar al final y los jueces son bien contenidos. Los jueces de trabajo, recordemos que tenemos 2 tribunales que tienen que ver con las causas laborales. El tribunal normal que está adscrito al órgano judicial y la Junta de Conciliación que forman parte del Ministerio de Trabajo. En esa Junta de Conciliación sí es más posible que un juez sea mucho más vigoroso con la posibilidad de intervenir, o los miembros del tribunal, porque allá son 3. Un representante de los empleadores, un representante de los trabajadores y un presidente de esa junta que es designado por el órgano ejecutivo. Y allí también hay una especie de cortocircuito, porque el superior es el Tribunal Superior de Trabajo, que es del órgano judicial. Es decir, un organismo que administra, como se dice, ¿no? Administra justicia, que a mi juicio es un concepto erróneo, pero eso es lo que se dice. El superior que va a examinar los fallos es el órgano judicial, es parte del órgano judicial, y eso es un sinsentido. Entonces allí hay un tema también de base, ¿no? El superior, primero a mi juicio, debería ser todo parte del órgano judicial. Esas juntas de conciliación deberían formar parte del órgano judicial y no del ejecutivo. Y obviamente allí sí se daría una conexión directa entre el inferior y el superior. Pero son en esas juntas de conciliación donde se da con mayor vigor este tipo de interrogatorios por parte del tribunal. Dígame, Rubén, ¿cómo se dividen las competencias entre esa junta y el Poder Judicial? ¿Cuándo interviene uno y cuándo el otro? Básicamente, la Junta de Conciliación se refiere al despido injustificado. ¿Sí? Van a resolver las causas relativas al despido y las causas que por la cuantía, por determinada cuantía, ellos tomen la competencia. Lo demás lo manejan los juzgados de trabajo. ¿Esa cuantía es mínima o máxima? ¿Es chiquita o grande? Es mínima, es mínima, es mínima.
Oiga, y es bueno que 3 personas se junten para hacer una, en lugar de uno, para hacerlo lo mínimo. No es más oneroso, Bueno, más arduo. lo cierto es que debo decir que la Junta de Conciliación funcionan de manera expedita, o sea, fijan las audiencias en forma rápida, los fallos sí son mucho más rápidos. Eso debo decirlo desde el punto de vista positivo, que no hay casi mora en los procesos que se manejan en las juntas de conciliación, que básicamente son aquellas causas en que se reclama despido injustificado. O, Rubén, ¿cómo está formado un obviamente, tribunal? si ¿Cómo la está cuantía, formado una junta de esas? perdón, ¿Cómo está formado? ¿Cómo se integra una junta de esas? se integra por un presidente que es nombrado por el órgano ejecutivo, un representante de los empleadores, que es designado por los gremios empresariales, y un representante de los sindicatos. Se van rotando, ¿no? Cada representante de los actores sociales tienen un periodo de 6 meses, si no me equivoco, y vienen otros a configurar las juntas de conciliación. El representante del órgano ejecutivo, que viene a ser el presidente de cada una de las juntas, sí es permanente, su nombramiento es permanente. Permanente entre comillas, porque básicamente durante el periodo de tiempo del gobierno que surja de la elección correspondiente. Cuando ¿El viene un letrado nuevo... ese señor? ¿El Sí, letrado? sí. Generalmente estamos hablando de abogados. Sí, los ¿Y los otros miembros representantes de la no, patronal y de los obreros? no necesariamente, no necesariamente. Algunos son ¿Se, abogados, otros no. se funda la sentencia en derecho eso? Sí, se funda, porque la ley que crea la Junta señala que es un juicio en derecho. Entonces deben hacer apreciaciones jurídicas. Ese es un tema. Algunos dicen que las juntas deben estar formadas por abogados. Y para garantizar el concepto de justicia tripartita, que las partes, la patronal y los trabajadores, nombren a abogados para que participen en las juntas de conciliación. Pero eso no está así en la ley panameña, así que son generalmente sindicalistas por el lado de los trabajadores y personas vinculadas al manejo de recursos humanos o gerentes de las empresas. ¿Y quién es el encargado de hacer la fundamentación jurídica de los tres? Si no, El presidente que es nombrado por el órgano ejecutivo, es el que generalmente hace la ponencia. Cualquiera de los otros dos puede objetar la ponencia como tribunal colegiado. Y hay casos en que el presidente no ha podido convencer a las dos partes sobre el sentido de su argumentación. todo eso por escrito u oralmente. Sí, hay un fallo oral y posteriormente hay una fundamentación jurídica a través de una sentencia escrita. ¿Cuál es el índice de litigiosidad que en el foro de la ciudad de Panamá existe en materia laboral? ¿Muchos No, asuntos, pocos asuntos? yo no tengo la estadística, pero sí hay un nivel importante de litigiosidad y lo percibo de la perspectiva de lo que nosotros hacemos en nuestro despacho. Si nosotros atendemos empresas y hay una gran cantidad de demandas que nosotros atendemos, así que hay un grado de litigiosidad. En Panamá hay la posibilidad de llegar a acuerdos a través de una conciliación administrativa que se da en el Ministerio de Trabajo, que es de obligatoria comparecencia. Es decir, las partes deben ir a esa conciliación.
no están obligados a conciliar, pero el ministerio hace un esfuerzo para que las partes puedan resolver sus diferencias a través de un acuerdo. Y en los procesos también, como usted sabe, hay una etapa en la cual el juez, en el otro caso el tribunal tripartito de la Junta de Conciliación, insta a las partes a que arriben a un acuerdo. Y hay un porcentaje de posibilidad de que se lleguen a acuerdos, pero la litigiosidad sí existe. ¿Cuántos jueces del trabajo hay en la ciudad de Panamá? Uy, en la ciudad de Panamá, en el primer distrito judicial, hay 4 jueces de trabajo. ¿Con qué población de habitantes? Son 4 tribunales. En la ciudad de Panamá hay por allí 1 millón de habitantes, un poquito más de 1 millón de habitantes. Oiga, ¿no es terrible que haya 4 jueces para esa gente? Sí, hay una gran cantidad de causas laborales, deberían haber más tribunales, pero estamos hablando, por ejemplo, en el caso del distrito de Panamá, antes atendía el Tribunal Superior de Trabajo, atendía no solamente al distrito de Panamá, sino se iba hasta las causas que se fallaban en el interior de la República. Ahora de hace muchos años, hay un Tribunal Superior de Trabajo con sede en Santiago de Veraguas. Y allá también hay juzgados de primera instancia. Sí, creo que deberían haber más tribunales de trabajo. Hay jueces de descarga, ¿no? que atienden, atienden causas cuando un juez no está, para darle mayor velocidad al trámite, pero es un problema que creo que es de todos nuestros países, ¿no? Pregunta importante para mí, para mi conocimiento personal. ¿La justicia laboral es oral o escrita? Yo diría que la justicia laboral mayormente es oral. Por ejemplo, en la Junta de Conciliación, nosotros podemos contestar la demanda de forma oral. Generalmente se hace por escrito, pero todo el juicio es oral, y se lleva un acta. Al final se suscribe el acta donde aparecen los testimonios que se han brindado, la práctica de las pruebas, etcétera, etcétera. Pero básicamente es oral y es de una sola comparecencia. Fíjense eso. En las causas manejadas por la Junta de Conciliación, es de una sola comparecencia. En pocas ocasiones, por razones muy específicas, he visto que se ha interrumpido el proceso para continuarlo posteriormente. Ha habido causas de 28 horas, 30 horas consecutivas. ¿Ininterrumpidas? Bueno, con algunos recesos, ¿no? Obviamente, pero nosotros aquí en la firma nos hemos visto involucrados en procesos que han durado 30 horas. Le hago una pregunta porque yo estoy asustado. Accedí a un estudio prospectivo alemán muy importante. Establece que para que la oralidad sea sustentable, tiene que haber en la misma competencia territorial, funcional y material, un juez cada 5.300 habitantes. Lo que da aproximadamente una relación interesante para hacer sustentable el juicio oral. Hagamos números más redondos y más fáciles. Yo en mi ciudad tengo 1 millón de habitantes, dividido por 5.000, no por 5.300, yo tendría que tener 200 jueces del trabajo, por ejemplo, y tengo 15. Y me hace falta decuplicar por lo menos el número de jueces. O sea que veo lo mismo en Panamá. Para 1 millón de habitantes que tiene el Estado de Panamá, 4 jueces, aunque haya juntas de conciliación, es demasiado poco. Ayer estaba escuchando anoche
un programa político televisivo y descubrí, por ejemplo, que en la ciudad de Buenos Aires hay 65.000 maestros y 200 jueces. Hay 115.000 policías y 200 jueces. Enfermeros, lo que usted quiera, y 200 jueces. Es decir, los presupuestos de nuestros países son gordos en lo ejecutivo y en lo legislativo. Acá son asesores en lo legislativo y acá son miles de personas para atender y desembarazar los problemas de salud, de educación, etcétera. Se forman miles de personas. Los bomberos, miles de personas. Pero no hay un solo tribunal en América Latina que haya 1.000 jueces. Si yo le sumo a usted todos los jueces de Panamá, desde la Corte hasta el último juez de primera instancia, no llegan a 1.000. Y entonces somos la niña la olvidada, la cenicienta de todos nuestros gobiernos. Y así nos va, Rubén. Porque tenemos una horrorosa mora judicial. Pero producto de que los avasallan los jueces en el número de expedientes que pueden circular. Si a usted un pleito le llevó 30 horas a los jueces, imagine usted cuál es el promedio de duración de un pleito en Panamá. Acá el otro día se falló un asunto político, por supuesto, donde hubo 500 testigos. Entonces el pleito, para poder ser llevado, se hacía los días miércoles de 9 a 12. 7 años de juicio. Es decir, nadie advierte que esto no da más. La solución está en que los jueces trabajen y estén al día, sufriendo un estrés importante, muriéndose del estrés que le producen, y no hay nadie que le solucione el problema. Es afligente, ¿eh? Y además no se diagnostica conforme se tiene que hacerlo. ¿Por qué hay 14.000 maestros y 3 jueces? Si el problema de litigiosidad, mire, ya estamos a modo de terminar, pero le cuento esto. El año pasado, en mi ciudad hubo 55.000 denuncias penales. 55.000. De las cuales, de oportunidad mediante, se eligieron casi 10.000. Menos del 20%. Que fueron al trámite. De las cuales hubo 10.000 audiencias, imputativas, de libertad, pero de juicio, donde se lo sentó el imputado y se le hizo un juicio conforme con la Constitución. Óigame, hubo 143 en el año. Es decir, 10 juicios mensuales, más o menos, 12 juicios mensuales. Y yo tengo en mi ciudad 70 fiscales y 32 jueces. 132 personas para hacer 10 juicios mensuales. Es una locura. Nadie lo vea esto. Y seguimos diciendo que las cosas van bien. Y la pobre gente de a pie, regándose la vestidura, haciéndose harakiri frente a esto, esperando eternidades. Ese es un problema, profesor, que es un problema reiterado en nuestros países. Y lo que estamos generando es desconfianza, porque la justicia debería garantizar la paz social a través de un mecanismo mediante el cual se resuelvan las causas de forma expedita, de forma transparente. Pero eso no ocurre, y no ocurre por razones, a veces razones materiales, las que usted está refiriendo. Un juez no puede garantizar que en un periodo expedito va a resolver causas que se van acumulando, porque tiene imposibilidad cierta de emitir fallo versus la cantidad de causas que van entrando. Hay un cuello de botella que va a impedir que él esté al día en la resolución de las causas que tiene en su despacho. Entonces ese es el gran dilema que tenemos que resolver. Yo creo que hay varias cosas que son imprescindibles para
para mi gusto. Primero, el aumento del presupuesto, que garantice que haya mayor cantidad de tribunales. Segundo, la revisión de nuestra legislación, de nuestros códigos, de tal manera que sean códigos que garanticen a las partes la imparcialidad de la justicia. En tercer lugar, y no menos importante, la formación jurídica. Se ha depreciado mucho la formación jurídica y eso es bien importante. Y hay un elemento que tiene relación con el mundo actual, que es el elemento de la comunicación. A veces hay un debate mediático sobre determinadas causas y el debate mediático no tiene nada que ver con el derecho. Entonces, en los medios una persona debe ser crucificada y eso condiciona a veces la labor del juzgador. Absolutamente. Y no debe ser. Entonces, ¿esto cómo se soluciona? A través de educación y cultura. Sí, nosotros tenemos que hacer que la población entienda cuál es la función de la justicia, porque ahora mismo se está convirtiendo la justicia en el imaginario de la sociedad, o el deber ser de la justicia se está convirtiendo en una especie de inquisición. Es decir, el jugador debe juzgar sobre la base de lo que le parece a la sociedad. Entonces la justicia no puede ser un reality show. Y en eso la estamos convirtiendo. Y es un problema muy profundo. Oiga, esto puede servir como final para esta charla, ¿no? Un llamado de atención. La justicia es un reality show. Me gusta que haya dicho esas palabras porque estos conversatorios, que son lugar de conversaciones, tienen por misión hacer pensar a la gente. Entonces, el lema de la maestría es pensemos en derecho, ¿no? Yo no digo, digamos, la verdad o que se tome a cal y canto lo que decimos nosotros, pero esto no es un final, es un comienzo. Empezar a pensar los problemas que hemos señalado, y esa frase suya me parece de la mayor importancia, con lo cual se le agradezco para dar por terminar esta charla, que ya estamos al borde del tiempo. Querido amigo Rubén, le agradezco su presencia en el conversatorio, le mando un fuerte abrazo. Lo dejo a despedirse de su público con un mensaje final. Gracias, profesor. La verdad que siempre estoy muy complacido cuando converso con usted. Es un honor y al final estas charlas para mí son bien importantes, ¿no? Alimento para el alma. Y debo decirle, profesor, que lo estamos esperando acá en Panamá, como siempre, con los brazos abiertos, en el camino de divulgar con mayor fortaleza las ideas que tienen que ver con el garantismo. Yo creo que son importantes, y más en estos momentos en que hay un embate del concepto totalitario de las cosas. Así es que le agradezco esta oportunidad, este espacio virtual, para hacer esta comunicación tan rica. Trataré de no defraudarlo en su espera, ¿eh? Espero llegar pronto a Panamá. Un fuerte abrazo, Rubén. Gracias por todo. Abrazo. Hasta pronto. Saludos.